Hola, buenos días. Bueno, como Natalia habló, hoy día vamos a hablar de cómo nos conectamos a las tuberías de HTP. Primero que todo, comentarles, nosotros somos de la empresa Solmax Chile, somos fabricantes de tuberías de HTP con nuestra planta en Santiago. Tenemos más de 20 años de presencia en Chile con plantas alrededor de todo el mundo, geotextiles, geosintéticos. Y además también somos parte del Departamento de Innovación, en donde nos preocupamos de ver todas las soluciones a nuestros clientes de valor agregado. Los vamos a invitar y los vamos a dejar con una pregunta, a ver si al final alguno nos quieren comentar, si estamos realizando una fusión segura y de calidad. O sea, que durante la presentación podamos pensar en esta pregunta y si alguno quiere compartir qué cree sobre su experiencia, nos puede comentar al final. Primero, como generalidades, para quienes a lo mejor no conocen bien de las tuberías de HDP, las tuberías de HDP son tuberías que se realizan con polietileno, con resina 100% virgen, sirve para conectarse en presiones nominales desde PN4 hasta PN25, son tuberías que nos otorgan una durabilidad por más de 50 años, tiene grandes ventajas como resistencia al impacto, realizar menor número de uniones, ya que su formato es desde de los 110 milímetros, es hasta rollos de 150 metros, y desde los 20 milímetros en tiras de 12 y 18 metros de acuerdo al proyecto y si lo permiten los camiones que puedan ingresar. Todas las tuberías de HTP sirven para los mercados de minería, el área sanitaria, gas, energía, acuícola, agrícola, industrias y desalación. Así también como otros mercados que pueden ir apareciendo y haciendo modificaciones de las tuberías actuales que ocupan por tuberías de polietileno. Las ventajas principales dentro de las tuberías de HDP es que tienen gran resistencia a la corrosión, sin necesidad de tener que recubrir materiales, tienen gran resistencia química, por lo tanto se pueden ocupar con distintos tipos de fluidos, además tienen una rapidez de instalación y fácil instalación, por lo que comentaba antes de su formato, son fáciles de manipular porque tienen un peso bastante inferior a otros tipos de tubería, y además también nos permiten la utilización en instalaciones sin tener que realizar aperturas de zanja. Dentro de las tuberías de HDP, como Solmax, nosotros tenemos algunas innovaciones que se fabrican de la misma forma una tubería HDP normal, pero con algunas ventajas sobre esta tubería dependiendo del uso. Nuestras máquinas son tricapa, por lo tanto nos permiten fabricar tuberías con 3 capas en el espesor, por lo que nosotros tenemos dentro de nuestro mix las tuberías Stabilmax, que son tuberías reflectivas, y dentro de los beneficios que tenemos está la que tiene menor de dilatación que una tubería negra, a la mitad, tiene la mitad de dilatación. La temperatura interna de las tuberías es entre 8 a 10 grados menos que una tubería negra, por lo tanto es mucho más estable el fluido. Tiene menor pandeo y además también tiene menor posibilidad de propagación de grietas. Los índices de reflectancia de estas tuberías es entre un 50 y 70% versus las tuberías negras, que es un 15%, por lo tanto tiene menor envejecimiento, ya que absorbe un 75% menos de energía que la tubería negra. Hay algunas imágenes de proyectos con tuberías Stabilmax, en donde todas las conexiones que vamos a hablar son compatibles con este tipo de tuberías, ya que, como les comenté, son fabricadas de la misma forma que una tubería convencional. También está la tubería ColorMax, que se fabrica exactamente igual, pero su capa externa es de otro color, que es para identificar el fluido o el material que va en el interior de las tuberías. Esta tubería nos permite poder monitorear y poder identificar de manera fácil los materiales y fluidos que van al interior, nos permite poder tener una seguridad mayor en terreno, por lo tanto evitamos accidentes por manipulación errónea, reduciendo el riesgo de los trabajadores, y además el color, al no ser pintado y al ser coextruido, quiere decir que viene la pigmentación dentro de la misma materia prima, nos permite que esta tubería tenga una duración a largo plazo y que no se va a decolorar ni se va a desteñir. Todas estas tuberías son bajo la normativa NEC 3, que es la normativa de Codelco para la seguridad. Hay algunas imágenes de algunos proyectos en donde se ocupan este tipo de tuberías.
Bueno, como generalidades, las características de las tuberías en general, todas vienen con una marcación en la tubería en donde se indica la marca de comercial, los diámetros, las presiones nominales y la normativa por la que se hace, además del lote y fecha en que se hizo. Todas las tuberías de HDPE, su dimensión se considera por la dimensión externa del tubo, a diferencia de otros tipos de tuberías que se considera el interno. Por lo tanto, siempre es importante que consideremos el diámetro externo para el tipo de conexión que vamos a realizar. El otro punto importante a considerar es la presión nominal de la tubería. Muchas veces nos encontramos con que en el mercado nos hablan del SDR. Este SDR es la relación que existe entre el diámetro exterior de la tubería y el espesor de la tubería, donde con una fórmula ahí se puede, al dividirlo nos va a dar el SDR, que es equivalente a las presiones nominales. Ya, por ejemplo, un SDR11 equivale a una tubería PN16, un SDR 17.6 equivale a una tubería PN10, ¿ya? Ahora, cuando ya hablamos de sistemas de uniones para tuberías de HDPE, nos encontramos con tres grandes sistemas, que están los sistemas de termofusión, las conexiones mecánicas y los sistemas de electrofusión. Vamos a partir explicando la termofusión. Los sistemas de termofusión son sistemas en donde nosotros conectamos las tuberías a tope. Esto quiere decir una conexión tubo con tubo en su cara del espesor de la tubería, en donde tenemos un proceso de preparación, un proceso de alineamiento y calentamiento, y un proceso de unión y enfriamiento. Para todas las conexiones en termofusión, tenemos conexiones conformadas y conexiones inyectadas. Las conexiones conformadas son conexiones como las imágenes que se ven al lado izquierdo superior, son conexiones que se realizan a través de trozos de tubo que se termofusionan y que generan la pieza que nosotros necesitemos. Todas esas conexiones se hacen en taller de piezas especiales, nosotros tenemos un taller de piezas especiales, y lo otro son las conexiones que son inyectadas. Las conexiones inyectadas, que también nos sirven para termofusión, son conexiones que se hacen en máquinas en donde yo tengo un molde que va a fabricar la pieza, y por un solo punto de inyección ingreso toda la materia prima para generar la pieza. Por lo tanto, es una pieza que no tiene ningún tipo de unión para poder realizarla, es por un molde. Todas estas piezas se fabrican ya sea con resina P100 o P80, ¿ya? Y hay fabricación desde los 20 milímetros hasta los 1200 milímetros, dependiendo de la pieza que necesitemos. Existen T, codos, curvas, reducciones, todo eso. Aquí podemos ver un esquema en donde podemos ver cómo en el lado izquierdo hay tuberías de HDPE, y cómo vamos a ir conectando en la imagen superior tuberías con conexiones conformadas, que son las que se hacen a partir de trozos de tubo. Para todas las uniones conformadas hay una forma de calcular la presión y cómo esta va disminuyendo. En el caso de las tuberías conformadas, por el tema de las uniones, va disminuyendo su presión de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo parto con una tubería que tiene un PN16, dependiendo de las conexiones que voy a tener conformadas, voy a llegar a un SDR inferior, voy a llegar casi a un PN10, o menor que un PN10. Si vemos la imagen inferior, ahí tenemos tuberías conectadas por termofusión también, pero con conexiones inyectadas, y vemos que al no tener uniones, el SDR no se pierde, por lo tanto vamos a terminar con la misma presión de entrada que de salida. Ahora, para realizar termofusiones, los equipos que necesitamos para poder realizarlos son las máquinas electrosoldables, que van a haber máquinas que son automáticas y máquinas que no lo son, en donde debemos manejar la intensidad, la temperatura y el tiempo de termofusionado. Vamos a necesitar grupos electrógenos, materiales de limpieza, un circómetro para medir, llaves Allen y llaves fijas y guantes, algún limpiador específico de tuberías de polietileno, papel celulósico para poder limpiar los bordes de la zona que se va a unir, cortatubos, rodillos y quitacordones por el cordón que se va a formar en la unión.
Ahora, siempre es importante, antes de realizar una termofusión, realizar una inspección de todos los elementos que vamos a tener. En el caso de la termofusión, debemos realizar una inspección visual de las condiciones del tubo, verificar la suciedad, verificar las marcas, además hay que ver también que la materialidad de la tubería sea la indicada, y que además las dos tuberías que vamos a unir sean de la misma presión nominal, porque en la termofusión, como vamos a unir dos tuberías que son a tope, la zona que se va a unir va a ser el espesor del tubo de una tubería con la otra. Por lo tanto, este espesor tiene que ser igual. Y esto significa que las tuberías en ambos lados tienen que tener la misma presión nominal para que ese espesor sea igual. Debemos verificar también la inspección de las condiciones de las máquinas, que las placas calefactadoras estén bien, no haya fugas de aceite, estén bien los circuitos hidráulicos. Además tenemos que ver que la superficie de las placas estén limpias y que estén en la temperatura adecuada para la temperatura ambiente donde vamos a trabajar. Y tenemos también que considerar que las temperaturas ambientes de trabajo es entre menos 10 y 45 grados, y debemos realizar una protección debido a las condiciones adversas. Ahora, en las tuberías, para hacerlas mediante termofusión, debemos preocuparnos de buscar llegar a una temperatura adecuada para que se haga de forma correcta la termofusión. Como les comenté antes, en el proceso de termofusión, vamos a ver cuál es el procedimiento para la instalación de tuberías en termofusión. Lo primero que hay que hacer es que hay que preparar la máquina soldadora. Aquí tenemos dos máquinas, la manual. Si tenemos en un caso una máquina que es manual, tenemos que elegir la norma de la soldadura que se va a realizar, y tenemos que verificar en la tabla, que está al lado izquierdo, el cálculo de las presiones nominales para indicar manualmente todos los parámetros para que se haga de manera correcta la termofusión. Si tenemos una máquina automática, solo debemos seleccionar la norma, la dimensión y el espesor de la tubería, y la máquina va a calcular todos los parámetros automáticos para realizar los tiempos de termofusionado. Por lo tanto, tenemos que ingresar bastantes datos y debemos ingresarlos de forma correcta para que la termofusión se realice bien y no tengamos posibles fugas. En tercer punto, se coloca la máquina refrentadora y se unen las superficies de ambas tuberías para eliminar la oxidación. Aquí hay un procedimiento en que la máquina, va a sacar una viruta, y una vez que esta viruta sea totalmente continua, ahí recién podemos retirar las refrentadoras y se eliminan todas las virutas sin tocar con las manos, ¿ya? Porque esta viruta va a estar con temperatura y puede ser peligroso. Entonces, una vez que realizamos este procedimiento, vamos al paso 5, que es donde vamos a comprobar la alineación y el paralelismo de los tubos, antes de empezar el proceso de calentamiento. Es importante que la desalineación de las tuberías sea un máximo de un 10% del espesor del tubo, no puede ser mayor a eso. Por lo tanto, el tubo tiene que estar de la manera más perfecta, cortada, para poder realizar bien una termofusión. En el punto 6 vamos a colocar las placas calentadoras, que se coloca ahí en forma central, si pueden ver la imagen del lado derecho, la superior. Esa máquina se coloca entre medio de los dos tubos, y bueno, se van a limpiar la superficie de estas máquinas, y una vez que están limpias y libres de arañazos sin nada de esto, se van a empezar a calentar estas placas. Ya en el punto 8, la placa calentadora se debe calentar entre más o menos 210 grados, puede haber una diferencia de más o menos 5 grados, para tuberías que son de resina P80, y 225 grados cuando tenemos resinas P100. Una vez que esté comprobado que la tubería de la soldadura está en perfectas condiciones, ya se empieza a realizar el proceso de calentamiento para la termofusión. Al calentar, como punto 9, al calentar ambos costados de la tubería, se va a formar un cordón, y hasta que obtengamos la altura adecuada del cordón, ahí recién es donde vamos a pasar al punto 10, que vamos a proceder al calentamiento final de las tuberías, y vamos a sacar las placas calentadoras. Una vez que sacamos las placas calentadoras, estos extremos de los dos tubos los vamos a presionar, vamos a darle presión para que se solden.
Ahí hay que mantener la máquina de termofusión, tiene que mantenerse en la unión hasta que esté totalmente frío. En este caso, de repente hay uniones en donde debe pasar más de 1 hora, en donde la máquina no la podemos mover de ahí hasta que está totalmente fría esta unión, porque podríamos, si la sacamos antes, podríamos romper esta unión y ya no nos va a quedar bien esto. Una vez que ya podemos sacar la máquina, podemos verificar el espesor del cordón, que esté adecuado de acuerdo a la presión nominal de la tubería y de acuerdo al diámetro de la tubería. Y si es necesario, ahí ya habría que eliminar este cordón. Aquí hay algunos de los tipos de herramientas que son para eliminar el cordón que queda en forma externa del tubo, y también hay herramientas que son para eliminar el cordón interno del tubo. En termofusión, la forma correcta del cordón es cuando queda redondeado, que es como la imagen derecha que está en el costado superior. Y también podemos tener algunas formas incorrectas de la termofusión que van a producir que haya alguna rotura futura, o incluso a los pocos días de haber realizado la termofusión, que son cuando el cordón es demasiado estrecho y alto. Esto se produce porque hay un exceso de presión. O sea, nosotros cuando realizamos la termofusión, la presión que se le coloca a la máquina tiene que ser la presión adecuada para las características del tubo. Por eso es importante conocerlas de manera correcta, porque un exceso de esto nos podría producir una forma incorrecta de termofusionado. Cuando la presión, al contrario, es insuficiente, el cordón nos va a quedar demasiado pequeño, también podemos tener un error en la termofusión. También tenemos problemas cuando la hendidura, que es una hendidura muy profunda central en el cordón, y esto se produce cuando la temperatura de las placas es insuficiente, o cuando las sacamos nos demoramos mucho tiempo en enfrentar las tuberías, por lo tanto hubo un enfriamiento de esta zona. Otra forma incorrecta de realizar la termofusión es cuando tenemos un desalineamiento. Cuando las tuberías no quedaron perfectamente alineadas, vamos a tener una desviación que nos va a hacer que va a quedar de forma errónea la termofusión. Ahora, como punto 5, cuando tenemos presiones nominales distintas, que es lo que hablaba en un comienzo, vamos a tener diferencias de espesor, por lo tanto ahí pueden ver cómo también nos va a quedar bien hecha la termofusión. En este caso ya se recomiendan realizar estas uniones con accesorios de electrofusión, que son accesorios que nos permiten poder electrofusionar tuberías con presiones nominales distintas. Y otro de los problemas que podemos tener es cuando ambos materiales, ambos extremos, tienen distintas temperaturas. Ahí también el cordón no nos va a quedar bien esto. ¿Caro? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Rodrigo Vega, Antofagasta. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Caro, una consulta en la lámina anterior. ¿Existe alguna medida, por decirlo de alguna forma, en cuanto al cordón, en la forma correcta, ¿cierto? ¿El cordón tiene alguna medida que sería óptimo porque te puede salir redondeado, ¿cierto? Pero que muy amontonado, digo, pero bien redondeado y que tenga una medida muy alta, por decir. Mira, hay algunas tablas en donde se puede ver esa información, porque si ves esta lámina acá, nosotros con una herramienta se mide que el espesor esté adecuado. Entonces esto tenemos que ya ir a una tabla en donde nos indica la presión nominal del tubo, el diámetro del tubo, y que ese espesor esté de acuerdo a esta tabla. Así que ahí habría que revisar la tabla. Después te puedo enviar información. Súper, gracias, Caro. Ya. Bueno, ese es el proceso de termofusionado. Ahora sí, como todas las tecnologías avanzan, y como semana pasada, como Natalie nos habló de la evolución de las tuberías, también hay una evolución en los sistemas de conexiones para justamente las tuberías de HDP. Y así como nos hemos tenido que ir adaptando a los cambios de estos distintos celulares a través del tiempo, de que partieron celulares grandes, pequeños, más chicos, cada uno va incorporando distintos cambios y eficiencias que nos pueden ir ayudando, es así como también van surgiendo distintos tipos de conexiones que nos pueden ir ayudando a ser mucho más eficientes en nuestros proyectos. De estos tipos de conexiones tenemos las conexiones de electrofusión.
La diferencia a las conexiones de termofusión es que las conexiones de electrofusión son sistemas de tubería, sistemas de uniones, perdón, en donde yo tengo que introducir el tubo dentro de una pieza, o en defecto cuando coloco las mantas o los ramales que tenemos, coloco sobre la pieza y me va a quedar todo unido como una sola pieza. Estas son, más adelante vamos a ver el proceso, pero todas las conexiones de electrofusión tienen una resistencia eléctrica que al yo conectarla con la máquina de electrofusión va a hacer que se me caliente una zona de la conexión y otra de la tubería y va a quedar todo como una sola pieza. ¿Ya? Las conexiones de electrofusión son fabricadas en polietileno P100, son para clases de presión en agua PN16, para gas en PN10, y además también tenemos disponibles de diámetros desde los 25 milímetros hasta 1200 milímetros, con presiones nominales para la tubería principal entre PN4 y 25, dependiendo de la conexión que necesitemos. Aquí podemos ver esta imagen, cuáles son las bases de electrofusión. Aquí las tuberías, esto es un corte que se le realizó a una tubería, con una unión con una copla. La zona superior y la inferior es el corte de la copla, y las partes intermedias son las tuberías que están dentro de esta copla. Entonces, si vemos aquí tenemos un sistema de unión en donde tenemos una zona caliente y además tenemos una zona fría, donde las zonas calientes, al calentarla a 280 grados aproximadamente, van a hacer que toda la zona de la tubería y de la conexión se fusionen totalmente, quedando como solo una pieza. Dentro de los sistemas de electrofusión, todas las piezas de electrofusión son inyectadas, por lo tanto se realizan en máquina, en donde tenemos el punto de inyección que hablamos antes, se le inyecta la materia prima, y a través de un molde se hace la pieza, por lo tanto no tenemos ninguna unión dentro de una conexión, ¿ya? Y todas estas piezas son revisadas totalmente en los laboratorios, con rayos X, se les hacen todas las pruebas respectivas. Para realizar una electrofusión vamos a necesitar una máquina electrosoldable, que automáticamente las máquinas de Plazón nos regulan la intensidad y la temperatura y el tiempo del electrofusionado, por lo tanto no tenemos que ingresar ningún dato de forma manual. Además también estas máquinas reconocen otro tipo de conexiones que no sean de la marca Plazón, y mediante el código de barra. Y además también necesitamos tener un grupo electrógeno, los materiales de limpieza para limpiar una tubería, que sería el alcohol al 95%, también necesitamos un circómetro para poder medir las tuberías, cortatubos, raspadores, redondeadores y alineadores. Dentro de la electrofusión, esta es una pieza, es una copla. Todas las conexiones de electrofusión se van a componer de las siguientes piezas. Van a tener primero un pin, que va a ser el del lado izquierdo arriba, que tiene el puntito rojo. Es un pin de reconocimiento automático para el sistema SmartFuse, que lo vamos a explicar al final, donde yo voy a conectar la máquina y me va a reconocer toda la información de esta conexión. Además, al interior de las conexiones van a tener unos topes integrados, que es donde yo voy a reconocer hasta dónde debo llegar con mi tubería. Además, las conexiones tienen una zona que va a ser de menor espesor de pared, que va a ser y va a tener otra zona de mayor espesor de pared para ver cuáles son las zonas que se calientan con mayor cantidad. Vamos a tener una amplia zona fría, ya que son las que vimos en la imagen anterior. Y además va a tener la zona de las resistencias de las conexiones, en donde vamos a inyectar toda la temperatura para hacer la electrofusión. Todas las conexiones además tienen un puntito, que es un indicador en las imágenes del lado derecho, en que una vez que yo haya realizado la electrofusión, me va a indicar que se hizo una electrofusión. Por favor, no consideremos que porque este pin está arriba, está correcta la electrofusión. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos, pero siempre debemos realizar los pasos de forma correcta. Si los pasos no se realizan de forma correcta y este pin está arriba, no significa que me va a asegurar que la electrofusión quedó bien hecha, ¿ya? Es solo un indicador de que se electrofusionó.
Ahora, para la electrofusión vamos a realizar los siguientes pasos. Primero tenemos que limpiar la tubería por si tiene residuos de polvos, grasitudes. Después, una vez que limpiamos la tubería, la tenemos que cortar con las herramientas adecuadas. Hay muchas veces que en terreno se ocupan serruchos, se ocupan sierras eléctricas, y la verdad que no son los elementos adecuados porque nos dejan las tuberías con unas rebarbas que no corresponden y muchas veces tampoco las dejan cortadas en forma correcta. Luego que realizamos la limpieza y vamos a verificar que la ovalidad de la tubería esté bien. Si la ovalidad de la tubería en toda la medición que realizamos no está bien hecha, existen las máquinas para realizar los redondeadores, en donde podemos redondear la tubería en la zona que vamos a electrofusionar. Como tercer punto, tenemos que raspar las tuberías. En este sentido, tenemos varios tipos de raspadores. Aquí vamos a mostrar algunos porque la verdad que vamos a hacer a futuro, viene un curso solo de electrofusión, y ahí vamos a entrar en detalle en todos los temas específicos de la electrofusión, pero aquí podemos ver raspadores normales, que son eléctricos, hay raspadores y tenemos raspadores también rotacionales. Para el tema de los raspadores de tubería, cuando tenemos tuberías entre 32 y 63 milímetros, el máximo de raspado son 25 milímetros. En diámetros superiores a 63 milímetros tenemos 0,3 milímetros que se debe raspar la tubería. Luego que realizamos el raspado de la tubería, vamos a proceder a la limpieza. Perdón, hay una parte que me faltó, que no indiqué, que si bien en la imagen del lado derecho, me faltó indicar la zona que hay que marcar. Si ven la imagen del lado derecho abajo, que me la salté, la tubería se marca en la zona que nosotros vamos a electrofusionar. Este marcado siempre es de la zona que la tubería debe ingresar dentro de la conexión. Si la conexión tiene que ingresar 20 centímetros, yo debo marcar estos 20 centímetros en la tubería, agregarle 2 centímetros más de resguardo, y este marcado es para que yo me asegure que la tubería se raspó de forma correcta. Si yo después aquí hubiera habido algunas líneas que se ven de ese raspado, significa que no lo raspé de forma correcta, ¿ya? Una vez que entonces raspamos, luego después que raspamos, se realiza la limpieza con alcohol al 95% de la tubería, y se realiza la limpieza de la conexión. No tenemos que volver a tocar con las manos ninguna de las dos, porque esto puede producir que la electrofusión quede mal hecha. Una vez nosotros que realizamos el proceso de limpieza, nos tenemos que asegurar que la tubería se ha introducido hasta el tope. ¿Cómo nos aseguramos? Porque volvemos a marcar estos 20 centímetros que les comenté anteriormente. Cuando yo llegue con mi conexión hasta los 20 centímetros, significa que introduje la tubería de la forma correcta dentro de la conexión. Como punto 6, una vez que introducimos la tubería, podemos ajustar los alineadores y redondeadores, y podemos luego ya realizar nuestro proceso de electrofusión. Aquí ven cómo la maquinaria se conectó a esta copla. La máquina reconoce automáticamente con el pin todos los parámetros de temperatura externo, y además reconoce si tenemos una copla, una T y de qué presión nominal es. Por lo tanto, yo solamente tengo que conectarla a la pieza, y anotar, siempre es importante que anotemos en el tubo la hora cuando termina el electrofusionado, porque eso va a ser fundamental para ver los procesos de poder realizar las pruebas de presión después. No tenemos que interrumpir, como punto 8, la soldadura. Una vez que terminamos de electrofusionar, nosotros podemos desconectar la máquina de los pins, podemos seguir haciendo una electrofusión al lado, y dejamos esta conexión enfriándose. En el caso del enfriamiento, por ejemplo, si fuera un enfriamiento de 20 minutos, nosotros a los 20 minutos, los primeros 20 minutos, por eso es importante anotar la hora de término de la electrofusión, podemos quitar todos los sujetadores que tengamos en esta electrofusión. Después, al segundo tiempo, que serían ya los 40 minutos, ahí podríamos habilitar el servicio, y al tercer tiempo, que serían los 60 minutos, podríamos ya realizar pruebas de presión. Por lo tanto, es una instalación que es muy rápida. Yo le estoy hablando de 20 minutos, pero estos 20 minutos son para conexiones de 500 milímetros. O sea, conexiones inferiores a esto, el enfriamiento es bastante... Sí.
Ahora, en temas de la electrofusión, como les comenté, también tenemos que preocuparnos de realizar todos estos procedimientos de forma correcta, porque siempre se pueden producir errores. Los mayores errores de electrofusión que se ocurren, que es alrededor del 60%, es que las tuberías no quedaron bien raspadas, ya sea un raspado excesivo del tubo o se raspó de forma insuficiente. Por lo tanto, es importante contar con los raspadores adecuados. También se nos producen problemas por la contaminación de la zona, que no hubo una limpieza adecuada, y además hay errores de procedimientos como la mala inserción, en donde nosotros no marcamos la zona que tenía que ingresar, por lo tanto no ingresamos la tubería hasta la zona que debía ingresar, y aquí nos va a quedar una zona que no se va a electrofusionar, y por lo tanto todo el material va a empezar a chorrear hacia el interior y nos va a quedar una electrofusión mal hecha. Después tenemos, cuando las tuberías las tenemos mal cortadas, por ejemplo, podemos ver la imagen del lado derecho, tenemos una tubería que quedó también cortada en diagonal, por lo tanto también nos va a quedar una zona sin electrofusionar, en donde nos va a correr todo el material caliente y no va a quedar bien hecha la electrofusión. Va a correr todo el flujo de la electrofusión. Otros problemas, otros errores de electrofusión es cuando tenemos cargas externas, en que van a producir que también hay una zona que no va a quedar totalmente topándose con la conexión, por lo tanto no va a quedar bien hecha una electrofusión. Y lo otro es que cuando va a haber una excesiva excentricidad de la tubería, también al haber mucha excentricidad de la tubería, la ovalidad, también nos va a producir que queden zonas del tubo que no van a quedar bien electrofusionadas. Por eso es importante seguir todos los pasos, o sea, tanto en termofusión como en electrofusión, siempre hay que seguir todos los procedimientos. En un caso hay que seguir muchos más pasos que otro, pero siempre hay que seguir todos los pasos para poder realizar electrofusión. Ahora, en electrofusión tenemos, ¿cómo podemos constatar que tenemos bien hecha una electrofusión? Ahora tenemos sistemas que nos permiten poder verificar que la electrofusión en terreno quedó bien hecha. Tenemos las máquinas de Plazón, vienen con el sistema SmartFuse, y con un sistema de Bluetooth. Este sistema, sobre todo ahora que estamos con temas de pandemias, en donde no podemos salir y tenemos que evitar lo mayor posible el contacto con gente, nosotros a distancia podemos monitorear nuestras obras y podemos monitorear que esté realizándose de forma correcta el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Todas las máquinas de Plazón, como les decía, vienen con un sistema Bluetooth. El operador puede descargar el que se ve arriba en su teléfono, el programa, y el programa nos va a indicar la localización de la obra, los datos del operario, los datos de la obra, y además todos los datos de los accesorios que vamos a instalar. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar el procedimiento de electrofusión, ni siquiera tenemos que tocar la máquina para realizar el procedimiento de electrofusión. Se puede realizar mediante la misma aplicación, vamos apretando todos los botones que nos van indicando el procedimiento, si se raspó, si se alineó la tubería, y una vez que vamos dándole ok a estos pasos, además podemos ir sacando fotos entre medio. Le puede sacar una foto para indicar que se hizo el raspado, una foto de la limpieza, una foto de que se rayó la zona que se va a limpiar. Entonces después toda esta información va a quedar en el teléfono y se puede generar un reporte que yo lo puedo ver en línea y puedo inmediatamente ir verificando que en terreno el especialista y los instaladores están realizando el procedimiento de forma correcta. O sea, yo ya no tengo que ir a terreno para verificar que están haciendo bien el trabajo, me lo pueden ir mandando en línea para ir verificando todo esto. Dentro de las conexiones de electrofusión, tenemos variados tipos de conexiones, ya no son solo conexiones en donde yo tengo que cortar las tuberías, sino que son conexiones en que yo puedo hacer procedimientos incluso con las tuberías en carga, ya como los sistemas de hot tapping. Hay ramales para conectarse a matrices existentes, tenemos ramales de reparación para poder hacer reparaciones en corto tiempo, tenemos coplas, tenemos test, tenemos cobos ajustables. La verdad que hay una infinidad de soluciones que pueden ocupar en sus proyectos, y como les decía, vamos a hacer ya en detalle un webinar de electrofusión donde los pueden ver todos.
Dentro de la electrofusión siempre, y en realidad donde no solo la electrofusión, sino que en todas las soldaduras y en todas las uniones, lo que más trabaja es la unión. En un sistema de tuberías lo que más trabaja es la unión. Sobre todo el polietileno es un material que es muy flexible, por lo tanto el polietileno se está expandiendo durante el día, se contrae en la noche, y así vamos trabajando en la unión. La unión debe ser la más segura, por lo tanto aquí les vamos a mostrar un video donde pueden ver una prueba que se le realiza a las conexiones, unas pruebas de electrofusión y con inyección de agua. Se sometió aquí una copla que es de 16 bar a 42 bar, o sea, más del presión, y podemos ver que aquí, bueno, van a ir avanzando en el video en realidad para que lo vayan viendo, pero aquí se sometió esto en laboratorio, se sometió esta probeta a la prueba de presión de 42 bar, y podemos ver que cuando llegó a esta presión reventó. Cuando finalmente verificamos qué fue lo que reventó, lo que reventó fue la tubería. Las uniones quedaron intactas. Por lo tanto, es muy importante la calidad de la unión que ustedes vayan a colocar en sus proyectos. La calidad de la tubería que vayan a colocar sin duda es fundamental, que tienen que ser tuberías con resina 100% virgen para que les asegure una durabilidad, pero el sistema de unión que se vaya a utilizar es fundamental, porque la unión, cuando se inyecta presión, va a trabajar mucho, y es lo que debe estar probado al 150%, y más en este caso, que es una prueba a 42 bar, y se puede ver cómo lo que reventó fue la tubería y la unión quedó totalmente intacta. Ahora, cuando hablamos de termofusión versus electrofusión, aquí podemos ver dos tipos de uniones en termofusión y fusión. En las zonas del norte, donde tenemos mucha salinidad, si no se realiza bien en la termofusión el retiro del cordón interior, tenemos problemas en que se nos van incrustando estas sales, y a futuro esto nos va provocando la disminución interna del diámetro de la tubería. Por lo tanto, es importante que sepamos bien qué sistema de unión es el que nosotros vamos a elegir, ¿ya? Otro de los sistemas que tenemos, que ya sería el último, es el sistema de acople rápido. El sistema de acople rápido principalmente se ocupan en zonas en donde a lo mejor no podemos llegar con electricidad, en zonas en donde las tuberías no están 100% secas y necesitamos conectarnos. Estas conexiones son fabricadas en polipropileno, son para presiones nominales PN10, PN16, se pueden ocupar también en tuberías PN6, siempre una presión nominal inferior a la conexión, y son desde 16 milímetros hasta los 125 milímetros. ¿Ya? Dentro de las conexiones, lo más importante son las piezas que conforman esta conexión. Las conexiones se conforman en su interior por una junta de estanqueidad, que va a ser la que justamente, como su palabra lo dice, nos permite que no se filtre la unión. Por lo tanto, esta junta de estanqueidad tiene que ser una junta de calidad. En el caso de nuestras conexiones, de los 16 milímetros hasta los 63 milímetros, vienen con una junta NBR, que va cautiva en el interior del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que la goma va inserta dentro de la conexión y no se sale. Por lo tanto, no tenemos los problemas en terrenos que se perdió la goma, que se quedó al sol y se cristalizaron, y que esto después a futuro nos va a producir una filtración. Desde los 75 milímetros hasta los 125 milímetros viene con una junta tórica que es plana, y que esta sí se puede sacar, pero aquí ya son diámetros mayores en donde podemos identificar perfectamente esta unión. Todas las juntas de estanqueidad de nuestras conexiones son juntas tóricas de NBR, pero sin embargo tenemos la opción en juntas tóricas de Vitón, que principalmente son para cuando tenemos fluidos que son muy ácidos o con soluciones químicas muy fuertes. Lo otro importante de las conexiones de acople rápido es el casquillo de apriete interior, porque este casquillo de apriete finalmente es el que va a hacer que va a sujetar la tubería con la conexión y va a hacer que no se salga. Por lo tanto, este casquillo debe ser de una calidad superior. En el caso de los de Plazón son de poliacetal,
Ya tenemos opciones en PVC y además tenemos opciones para otros materiales que vienen con dientes metálicos para poder agarrar bien la tubería. En minería los casquillos que se ocupan son los de CPVC, por lo tanto se pueden cambiar perfectamente a CPVC. ¿Ya? Lo importante aquí es que la tubería, el casquillo es el que actúa sobre la tubería, por lo tanto este es el que tiene que tener la resistencia para que no se vaya a salir y expulsar de forma. Aquí podemos ver dos comparaciones de garras de otra calidad, que son las que están abajo, inferior negra. Esas garras son de otras calidades que no las tienen nuestras conexiones, y las del lado derecho son las garras que tienen nuestras conexiones, que son las que van a hacer que la tubería no se nos salga. Aquí vamos a ver un video para que vean cómo se instalan las conexiones de compresión. Para estas conexiones no necesitamos ningún tipo de máquina que nos adhiera a temperatura para que se una la tubería con la conexión. Solamente es una pieza que es de acople rápido, en donde nosotros insertamos las tuberías y quedan totalmente fijas. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo se... Esta va a contar de dos extremos. Aquí se pueden ver en el interior los anillos que les comentaba, que en tamaños hasta 63 milímetros vienen insertos dentro de la copla y de las conexiones, porque hay tubos, hay terminales, hay transiciones, hay T, tenemos una infinidad de conexiones y viene inserta adentro. Se ve la garra, que es el borde, la parte blanca, y aquí podemos ver cómo al insertar la tubería, o sea, la tubería con la conexión y al pasar el fluido, empiezan a actuar la goma para que la unión quede totalmente estanca y no tengamos filtraciones. Ustedes saben que lo más importante es que no tengamos filtraciones, sobre todo en estos momentos y en los proyectos de agua, en donde estamos con un problema de sequía importante a nivel mundial y a nivel nacional muy grande, por lo tanto el tener una buena unión y de calidad es fundamental. Estos son los anillos, que los podemos tener de distintas materialidades, como les comenté antes. El anillo de base viene de NBR, pero los podemos solicitar con anillos de Vitón, dependiendo del fluido que va a pasar dentro de las tuberías. Vamos a tener también, todas estas conexiones pueden ser, como les comentaba, terminales, en donde en un extremo vamos a conectar una tubería HP, en el otro extremo vamos a conectar una materialidad con hilo. Por lo tanto, tenemos un sinfín de conexiones. También vamos a hacer en un próximo webinar más adelante, vamos a hacer un webinar de acoples rápidos, y ahí vamos a ver en detalle cada una de las piezas que tienen para poder solucionar sus proyectos. Entonces nosotros aquí lo que debemos hacer es desenroscar los extremos de la copla en este caso, introducimos la tubería y después apretamos. Para apretar aquí existe una llave, que es para ocuparla en diámetros mayores, pero la verdad que es un sistema que es muy rápido de instalar y que se puede realizar fácilmente, no hay que tener una expertise muy grande para poder realizarlo, más que seguir el procedimiento. Siempre es importante, no hay que ser tan rigurosos como las otras instalaciones, pero igual es importante limpiar la tubería. O sea, no vamos a poner esto dentro de una tubería que va a estar con a lo mejor tierra pegada a pelotones, porque obviamente la zona no se va a poder introducir dentro de la copla. Pero sí, no tenemos que hacer limpieza con alcohol ni ninguno de esos materiales. Ahí se puede ver la garra al interior. Y aquí también introducimos, también tienen estas conexiones un top interno para indicar hasta dónde debemos llegar con la tubería. Y también es importante siempre medir la distancia que vamos a ingresar para que nos aseguremos que ingresó totalmente. Aquí podemos ver algunas instalaciones en mineras en interior mina, en donde muchas veces hay zonas en donde la verdad es muy complicado acceder con generadores, y la forma más rápida y segura es realizarlo con las conexiones de acople rápido de Plazón. Podemos ver TES, copla,
Aquí podemos ver cómo podemos cambiar muchas de las llaves que en estos momentos tenemos, de las válvulas, que son otras materialidades metálicas y que se corroen al final, por válvulas que son totalmente plásticas, de polipropileno, y además que vienen reforzadas. Como les decía, además nos podemos conectar a distintos tipos de materiales, a materiales metálicos, materiales de PVC, a materiales de plomo, acero galvanizado, cobre, a distintos tipos de materiales. Esta copla es una copla también es una copla universal en donde en ambos extremos nos podemos conectar con distintos materiales. Y bueno, aquí les voy a mostrar un video también, como hablábamos de que la unión también es lo más importante. Este es un video que se hizo en algunos de los distribuidores de Plazón en México, en donde hicieron la prueba de hermeticidad a las conexiones Plazón, para ver cómo funciona la unión. Ya, aquí tenemos 3 tipos de uniones de Plazón, que las vamos a mostrar, porque la verdad hoy día vimos una solamente de las series, pero hay distintos tipos de uniones. También aquí se hizo la prueba de presión, se ve como lo que revienta finalmente es la tubería, porque siempre el accesorio es el que tiene que estar preparado para resistir mayores presiones. Ahora, la pregunta toda es, ¿cómo podemos evitar todas estas fugas, estos rompimientos que se ven, ya sea aquí en zonas públicas, como también nos pueden pasar esto en industrias, en mineras, justamente es teniendo conexiones de calidad, con las herramientas adecuadas, y con las personas que nos indiquen cómo debemos realizarlo de forma adecuada. Por eso es súper importante en sus proyectos la toma de decisiones a la hora de ver nuestro proyecto con cuál tipo de unión vamos a trabajar. Si va a ser termofusión, si va a ser electrofusión o compresión o acople rápido, que se le llama. Es importante tener claro nuestro proyecto, ver los tiempos que tenemos, ver cuánto queremos gastar en tiempo, en persona, y también el respaldo que tenemos por detrás de las empresas que nos están entregando estas conexiones. Esto nos va a entregar finalmente la seguridad en terreno. Bueno, ahí dejo la pregunta que pusimos al principio, luego de ver todos estos tipos de uniones, si estamos realizando una fusión segura y de calidad. Así que si alguien quiere comentarnos esto, y lo más importante, que si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, esto que nos dice Albert Einstein. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado este webinar. Así que ahora pueden hacer si tienen alguna consulta o algo a través del chat. Muchas gracias, Carolina. Excelente tu presentación. Bueno, como lo comentó Carolina, todas las preguntas las pueden aprovechar a hacer en este momento a través de nuestro chat. Voy a revisar en este momento, a ver, te están felicitando, Carolina, excelente presentación, muchas gracias. William Zavala tiene una pregunta. A ver, William. Bueno, mientras les comento, mientras llegue la pregunta, les comento de que la semana que viene, el próximo jueves, vamos a dictar un webinar de tuberías de HDP de grandes diámetros, una alternativa local, para que la puedan agendar de una vez, o también lo pueden visualizar las invitaciones a través de nuestra página web o a través de LinkedIn. Felicitaciones, Carolina, excelente presentación de parte de Juliana Calderón. Mejor alguien quiere hacer una pregunta y quiere hablarnos por el micrófono, no hay problema también. También. Rodrigo Vega, ¿es posible, se puede compartir la grabación, ya que teníamos colegas en terreno que no lograron conectarse? Rodrigo, sí, lo que vamos a hacer es que siempre nuestros webinars que realizamos los días jueves se suben a nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir, y ahí pueden verlo sin ningún problema. Además, cualquier información nos pueden escribir al correo y les podemos enviar la información que quieran respecto a todas las conexiones. Gracias, Carolina.